Listo, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles este pequeño tema que vamos a discutir. He titulado esta breve plática Cumplimientos contractual en tiempos de coronavirus. El objetivo de la plática será abordar un poco cuáles son las diferencias que vamos a percibir, no solo ahora, sino en el post-evento, respecto a todas las relaciones comerciales que las empresas pueden llegar a tener, ya sea con los proveedores o con sus propios clientes. Se prevé, por supuesto, que existan ciertos grados de incumplimiento en ciertas obligaciones contractuales por parte de las empresas o de los proveedores o de los clientes por el tema de la crisis global, también económica, que se está presentando, aunado a la crisis sanitaria. Ahorita avanzamos con eso. Una breve presentación. Pues mi nombre es Joaquín Vega, soy socio administrador de Vega Guerrero y Asociados. Por ahí en la presentación seguramente estarán viendo mi teléfono y correo electrónico. Cualquier duda que tengan posterior a esta breve plática, por favor no duden en escribirme. Les aseguro que responderé todos y cada uno de los correos que me envíen, porque es un tema incluso hasta pues, de responsabilidad social de todos nosotros, estar dando un poco de certeza jurídica, al menos, que nos toca a nosotros en estos temas. Entonces, he dividido la presentación en temas de relaciones contractuales en 3 puntos principales. Uno, de nombre caso fortuito o fuerza mayor. El segundo es la explicación de la teoría de la imprevisión. Y, por último, platicaremos respecto a nuestras recomendaciones en términos de los contratos de buena fe, que, como lo verán ahorita, es nuestra recomendación en primer lugar a todos, a la respuesta a las problemáticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, como punto número 1, en el tema de caso fortuito o fuerza mayor, realmente sí hay una diferenciación teórica en qué consiste uno y qué consiste otro. Sin embargo, seguramente los empresarios la han escuchado o la han visto en cláusulas contractuales en conjunto. No trataré de agotar yo en esta discusión cuáles son las diferencias técnicas o las diferencias teóricas entre cada una, pero me enfocaré, a final de cuentas tienen la misma consecuencia jurídica y la misma naturaleza. Entonces, de manera general lo abordaré y les explicaré cuáles son, por qué podría resultar muy pertinente hacer una revisión de estas cláusulas, si es que las existen en los términos de sus contratos. Entonces, como se lo estoy comentando, esta usualmente es una cláusula que le llaman de convenios generales al final de los contratos, si es que los van a encontrar, si es que tienen contratos también, pero vale mucho la pena revisarlo. Y lo que trata de prever es precisamente aquellos casos que no son previsibles, o si fuesen previsibles, no son sorteables o no son salvables, cuáles serían las consecuencias que va a tener para las obligaciones contractuales de entre las partes. Lo primero que tendrían que saber al respecto es ir a su contrato, si es que lo tienen, y revisar cuáles son las consecuencias que prevén en su contrato, porque se pueden pactar de manera vinculante para una de las dos partes, con independencia de lo que marque la propia ley. Entonces, la primera prioridad que se le da a la interpretación de qué sucede en los casos fortuitos, o incluso qué son casos fortuitos de fuerza mayor, es lo que te establece la cláusula contractual que tú tengas. Vamos a suponer que no tengan, porque pues, si no sería un tema muy casuístico y tendremos que revisarlo, y pues realmente tendremos que revisar cada una de las cláusulas. Suponiendo que no existe, o que ustedes ya revisaron la suya, y que lo que hace es referirnos a lo que marca la ley, estamos hablando precisamente de excusas, le llaman excepciones en términos también jurisdiccionales de litigio, excusas para poder no cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales. En la presentación seguramente están viendo por ahí también que los elementos de causa fortuito fuerza mayor es que se presente un fenómeno ya sea de la naturaleza del hombre o actos de autoridad. Este hecho o acto que no sea imputable al deudor y provoque la imposibilidad física del deudor para cumplir la obligación. A ver, los dos elementos últimos, todos son importantes, pero los dos últimos elementos son relevantes para las a veces confusiones que existen respecto a la existencia real de un caso fortuito o fuerza mayor. Importantísimo para los empresarios o para la gente que tenga relaciones contractuales comerciales, que debe no ser imputable a la parte que está incumpliendo. Si hubo alguna acción que tomaron que provocó por omisión o por negligencia
esta imposibilidad de cumplimiento, entonces no nos encontramos en esta causal y realmente es un incumplimiento por causas precisamente atribuibles al propio deudor de la obligación, digamos. La segunda es que provoque la imposibilidad física del deudor de cumplir la obligación. Y entonces está unado con la segunda parte, o el último punto que pongo, que tiene que ser una imposibilidad material y real. No implica que exista un sobrecosto o que se vuelva muy oneroso o muy complicado cumplirlo. La teoría establece muy claro que debe ser realmente imposible, no virtualmente imposible, no económicamente imposible o no viable, sino realmente no lo pueden hacer. En este sentido, para poder utilizar causa fortuito o fuerza mayor para incumplir, digamos, o para no cumplir con obligaciones contractuales enfocadas por una relación hecha o una consecuencia realizada por el propio coronavirus, en este caso por la pandemia que hay, no podemos argumentar que nos encontramos ante un difícil cumplimiento o muy oneroso cumplimiento. No sería una excusa, ¿no? Un ejemplo que podría poner es en caso de que exista una determinación por parte de las autoridades de suspender un viaje, son muchos los ejemplos que podemos poner, pero suponiendo que México prohíba la salida del país de sus nacionales y de los extranjeros que se encuentren presentes durante un periodo determinado. Y en ese periodo determinado yo tenía programado en mi contrato una reunión o un cumplimiento de una obligación fuera del país, ¿no? Dentro de la obligación nos reuniremos una vez cada 2 meses los contratantes para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones en la ciudad de Nueva York. Y eventualmente, ya sea que Nueva York me deje de recibir o México deje de dejarme salir, esta obligación y las consecuencias que se pudieron haber pactado no se entienden por incumplidas. Por ejemplo, se pudo haber pactado en el contrato que en ese momento se iba a revisar cuáles son las actividades realmente realizadas por mi parte y que de ahí se iba a determinar mi pago y que entonces 5 días después de esa fecha me iban a pagar. Y entonces empieza una cadenita de incumplimientos, porque si yo no puedo asistir, pues entonces no tenemos esta determinación de cuáles son las obligaciones o los trabajos que realmente realicé, y entonces no empieza a detonar la obligación de los 5 días para poderme pagar, ¿no? Y empezamos con este tema de materialmente imposible. Las consecuencias que establece la ley para los temas de caso fortuito y fuerza mayor, usualmente pues es eso, es la capacidad o la facultad de no tener que cumplir con las obligaciones por una suspensión determinada, si es que el caso fortuito es temporal, o en caso de que así lo determinen las partes, o sea, vital la temporalidad del cumplimiento de la obligación, la propia rescisión del contrato, y entonces terminaría el contrato para efectos jurídicos por la parte no cumplida, ¿no? Es un tema bastante sui generis porque no sería una rescisión completa, no sería retrotraer todo, sino digamos que se suspende para efecto permanente el contrato hasta donde se encuentre. Esa es una de las causales que yo les plantearía como posibilidades en este tema. ¿A qué voy? No es, por ejemplo, en el tema de la construcción, no es una causal el hecho de que haya escasez de material. Un ejemplo, sé que no lo hay probablemente y espero que no lo haya, pero no es una causal la escasez propiamente. Se tendría que llegar a acreditar hasta el último punto la inexistencia y la imposibilidad de comprar en cualquier lugar, incluso llegar a un punto de decir es que se detuvo la importación de cemento, se detuvo la importación de varilla, se detuvo la producción de varilla a nivel nacional porque era de riesgo sanitario, con un tema por el estilo. Y ese es el tema de justificación de causas fuerza mayor. La segunda teoría que nos apoya para este tipo de situaciones es la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión no tiene una relación directa con el tema de si se puede o no cumplir, sino exclusivamente con algo que no se cubría en las causas de fuerza mayor y caso fortuito, como lo platicábamos, que no eximía en caso de que se volviera excesivamente caro cumplirlo. En ese caso no tendríamos causa fuerza mayor, pero sí podríamos irnos hacia la teoría de la imprevisión. Y lo platico y ahorita seguramente se les va a hacer a muchos de los que me están escuchando van a sonarle las campanitas cuando les diga este tema. El tema del dólar. ¿Cómo se está yendo el dólar?
pues ya pasó los 22, ya pasaron los 23, los 24 pesos, vamos a los 25, espero que cuando me estén escuchando no vayamos sobre los 30, pero es un crecimiento exponencial muy, muy rápido que he sostenido. La teoría de la imprevisión lo que establece es que las partes pueden, una de las partes, la parte afectada propiamente, puede solicitar que se vuelvan a regular los beneficios o las prestaciones para cada una de las partes. Incluso dice, permita a la parte afectada recuperar el equilibrio entre las obligaciones contractuales al ejecutar por las partes o, en su caso, pedir la terminación del contrato con respecto a las obligaciones pendientes por cumplir. Los elementos son muy parecidos a los de caso fortuito y fuerza mayor, surjan acontecimientos extraordinarios que no fuesen posibles de prever, que hagan un carácter, que tengan un carácter general y que causen que las obligaciones de una parte sean más onerosas. Y eso es lo que hace diferente a caso fortuito y fuerza mayor. En este tema lo que estamos atribuyendo no nada más es no lo puedo lograr, no puedo hacerlo porque me es materialmente imposible cumplir con mi obligación, que sería caso fortuito o fuerza mayor, por una cuestión que no es atribuible a mí y que no me puede reclamar. En este caso es que si lo hago, se va a volver muy oneroso, de manera desproporcional, lo que pactamos. Y el objetivo de esto, y entonces se hace una interpretación de cuál era el rendimiento que cada uno esperaba tener, etcétera, y se le puede pedir a un juez, en caso de que se llegue a un litigio, sino a la otra parte, que se vuelvan a regular estas prestaciones. ¿Cuál es la realidad? Que se pacta usualmente en legislación civil. De hecho, Aguascalientes es uno de los pocos, porque creo que no pasan de 10 estados que prevén en su Código Civil, está también San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, estados que prevén esta teoría, sin embargo establece nada más la parte civil. El tema es que tendría que aplicarse lo que establece en la ley, tendría que establecerse en la ley para poderse aplicar en términos generales esta teoría, y lo que sucede es que cuando nos vamos a temas comerciales, lo que es aplicable es el Código Civil Federal, que no necesariamente lo pacta. Hay pocos antecedentes al respecto, de hecho ni siquiera con el tema de la influenza tenemos antecedentes en nuestras cortes respecto a la aplicación de la teoría de la imprevisión. No quisiera que se quedaran con la idea, después de lo que estamos platicando, de que tanto caso fortuito o fuerza mayor como la teoría de la imprevisión son defensas sólidas o muy sólidas realmente en el tema del litigio. Es complicado, como lógicamente deben de intuir, poder convencer a un juez de que te dé la facultad de no tener que cumplir con tus obligaciones contractuales por un tema incluso hasta de Estado de Derecho, y listo, ¿no? Entonces, recordemos y pensemos la teoría de la imprevisión como un tema de excesiva onerosidad. Es un argumento que se tiene que hacer en caso de que realmente exista, con las salvedades que le estoy comentando de que no existe mucho tema. Por último, entonces, resumiendo un poco estos dos temas, tenemos caso fortuito fuerza mayor, donde tiene que ser materialmente imposible que ustedes cumplan sus obligaciones. Y esta materialidad de la imposibilidad de cumplir obligaciones tiene que estar generado por un tercero, y tiene que estar, bueno, por un tercero, sino nada más alguien que no sea yo, y tiene que ser general y realmente lo tengo que acreditar. Y la teoría de la imprevisión habla un poco de la sobreonerosidad que se genera por complicaciones globales e imprevistas. Pues en este caso está muy claro el vínculo entre el coronavirus o la pandemia del coronavirus con la crisis financiera, y la crisis financiera entonces con el tema del incremento del dólar, y el incremento del dólar a final de cuentas pues se puede acreditar que en un periodo no mayor a 15 días se fue casi el 50% o 40% arriba. Habrá que verificar, es un argumento que se tendría que hacer en los juzgados con las salvedades que les he comentado. Listo. ¿Cuál es la recomendación que nosotros como despacho hemos estado haciendo con nuestros clientes? Es todos los empleadores, todos los empresarios lo que están buscando es detener o achicar cualquier tipo de incumplimiento de las personas, de sus proveedores o de sus clientes. Y lo que hemos visto es que hay una buena percepción de todo el ecosistema empresarial para poder negociar y renegociar de buena fe los términos, y así no realmente solicitar el cumplimiento a rajatabla de las obligaciones que a final de cuentas, si caemos en fuerza mayor, pues no lo vamos a poder realizar, y si tenemos en teoría de la imprevisión vamos a terminar en un litigio un poco complicado. Entonces, la recomendación que nosotros estamos dando es revisen sus contratos, qué tiene respecto a temas de tipo de cambio, cómo está. Algunas veces pueden ser tipos de cambio fijos o
También revisar el tema que tiene que ver con la caso fortuito y fuerza mayor, cuáles son las consecuencias que se le dan en el propio contrato. Y después de eso, prever qué tipo de incumplimientos pueden tener sus proveedores o ustedes mismos. Juntarse con sus proveedores, con sus clientes y tratar de negociar una modificación a los términos o suspensión a los términos que tienen para cumplir sus obligaciones. Para esto les dejamos 3 recomendaciones. 1, documenten la necesidad. Documenta la necesidad claramente, porque es muy sencillo que cuando estemos discutiendo con nuestro abogado, en caso de que esto llegue a un posible litigio, el abogado les diga, a ver, explícame por qué dices que no podías cumplir con esta obligación. No, pues es que no se enteró lo del coronavirus. No, tenemos que mostrar un vínculo muy directo entre el tema de las determinaciones gubernamentales para detener la pandemia, por ejemplo, una crisis sanitaria, una detención de actividades, hasta nuestra propia obligación contractual. Entonces, documenten la necesidad. ¿Cómo lo documentan? Con correos electrónicos de sus clientes, de sus proveedores. Si lo pueden hacer, con memorándums de entendimiento con sus propios clientes y proveedores, especificando cuáles son los posibles problemas que ven. 2, documenten los acuerdos. Ya que tienen documentado la necesidad, documenten los acuerdos diciendo, bueno, nos referimos a este contrato, nos referimos a este antecedente y por lo tanto acordamos esto otro. Pero documentenlo. Lo ideal sería que busquen un abogado, un experto, y entonces se les ayuda a estructurarlo de manera apropiada, pero si no, por lo menos hagan un memorándum de entendimiento respecto a este tema. Y por último, documenten el cumplimiento. Ya especificaron por qué es la necesidad de este nuevo convenio, hicieron el nuevo convenio, no lo dejen en el aire. Una vez que lo cumplan, pidan o soliciten de nuevo por lo menos una confirmación de correo electrónico de que se cumplió en términos apropiados la obligación. Y así el día de mañana, que por cualquier cuestión comercial que no tenga nada que ver con este incumplimiento, los quieran ya sea demandar o quieran imputarles ese incumplimiento en términos, ustedes pueden precisamente sacar cómo hubo la necesidad, cómo lo acordaron y cómo incluso se dio por pagada la contraparte, no necesariamente dinero, pero pagada la obligación, la contraparte respecto a eso. En fin, pues esas son las recomendaciones que nosotros les hacemos. De nuevo, por favor, si tienen alguna duda adicional, no duden en mandarme un correo electrónico y les aseguro que en menos de 40 días, en menos de que termine la cuarentena, estaré yo respondiéndoles. Gracias.